Bienvenido a una nueva edición de Mano a Mano. Esta semana, bueno, teníamos multitud de asuntos que tratar, pero al final yo creo que todo se reconduce de una manera bastante sencilla a una cosa, y es que hay mucho ruido mediático porque la derecha, una vez más, nuestro país parece que no acepta lo que está pasando y está empeñada en enfangar el debate político todo lo posible. Estábamos hablando, ¿verdad, Javier?, hace unos días de cómo empezaba a parecerse demasiado la situación que tenemos hoy día con la que se vivió en la legislatura del 93-96, que queda muy lejos, que fue la última legislatura de Felipe González después de muchos años de gobierno, y que fue una legislatura que algunos pensaron que era casi de prestado, porque todo el mundo pensaba que ya en el 93 iba a ganar José María Aznar, y la derecha en aquel momento, cuando vio que no ganaba, cuando le parecía que ya por fin lo iba a alcanzar, después de haberlo intentado todo, cuando ve que no gana, llega incluso a cuestionar el resultado electoral la misma noche, aunque luego tuvieron que echarse atrás, porque en España una cosa que no está en cuestión nunca es la limpieza, la garantía de nuestro sistema, del proceso electoral en sí, pero se empieza a parecer bastante a lo que estamos viviendo ahora, porque claro, ¿qué pasó el 23 de julio de hace 2 años? Que todas las encuestas daban mayoría al Partido Popular, que parecía que necesitaría Vox, pero que iba a gobernar la derecha, ¿no? Y había como una calma tensa que se rompe porque cuando se empiezan a abrir las urnas, que es donde realmente está la voluntad popular, más allá que en las ediciones, en los editoriales de algunos medios o en las sentencias de algunos jueces, empieza a verse que realmente hay una mayoría de progreso y que, a pesar de lo difícil que lo había tenido el primer gobierno de coalición de la historia, la ciudadanía española quería revalidar su confianza, revalidaba su confianza y le volvía a dar la victoria. Y claro, la derecha, yo creo que ante la sorpresa inicial hizo lo que hace siempre en este país, que es no quedarse contenta con el resultado. Y yo creo que podemos recordar que se empezó a poner en cuestión el voto por correo. Incluso se llegó a hablar de funcionarios de correo a los que, sin decirlo directamente, se empezó a poner en tela de juicio su función. Y en fin, se puso a anunciar algo que empieza a andar en ese momento y que vamos viendo que está dando pasos agigantados, y aunque todavía, por suerte, no ha llegado al volumen de la legislatura 93-96, se parece bastante. Y es que cuando la derecha en este país no gana, hace todo lo posible, hace trampa para intentar ganar en la siguiente. Lo primero que hace es deslegitimar el resultado electoral, porque no le gusta. Da la sensación de que considera que el poder es suyo, que le pertenece, y es como que, bueno, pues a la izquierda le deja utilizarlo, se lo presta durante un tiempo, pero cuando las encuestas le parecen que se lo tienen que dar y no lo consigue, es como no se admite el resultado, y cuando uno en un sistema democrático no admite el resultado es porque no es demócrata. Yo creo que eso lo tenemos claro. Y en este país tenemos la particularidad de que la derecha política tiene un apoyo de una derecha mediática muy fuerte, de una derecha financiera y una derecha judicial. Y por eso estamos viendo tantos casos que de los que hablamos muchas veces, en los que existen resoluciones judiciales, bueno, la causa contra el fiscal general, que ya hemos anunciado multitud de veces, la causa contra el hermano del presidente, la causa contra la mujer del presidente, que sin tener una solidez ni unos hechos de fondo, que nosotros digamos, uy, aquí hay algo, lo que estamos viendo es que enfangan el debate político en una secuencia que parece muy estudiada. Surge algo en los medios, luego se lleva el debate al Congreso, claro, del Congreso vuelve a pasar a los medios y da la sensación de que aquí hay escándalo tras escándalo, y estamos perdiendo la atención o la posibilidad de reflexionar sobre los logros de este gobierno, que son muchos, o sobre unos datos de paro que son alucinantes. Hemos perdido temporalidad y se está ganando mucho en estabilidad en los contratos laborales. Los datos macroeconómicos son increíbles y de los mejores que hay, dada la situación internacional. Y sin embargo, parece que estamos viviendo en la situación del caos, porque la derecha, siempre la derecha en todas sus vertientes, como yo digo, no solo política, está buscando enfangar el debate, deslegitimando al gobierno, sobre todo en la figura del presidente, pero obviamente a todo el gobierno, y tratando de derivar el debate a situaciones o a cosas que no tienen que ver, pues, con la ciudadanía ni con las decisiones de gobierno, y están impidiendo además gobernar a los partidos que ahora mismo conforman el Ejecutivo. Y se empieza a parecer mucho a lo del 93-96, ¿verdad, Javier? Sí, sí, vamos, hay un parecido que es el que tú has indicado al principio, y es que en las elecciones del 93, como en las de 2023, la derecha pensaba que las tenía ganadas y que las iba a ganar. Y se llevó la sorpresa de que no las ganó. En el año 93, de una manera clara, el Partido Socialista le sacó 1 millón de votos al Partido Popular,
y en las elecciones del 2023, con menos, de una manera distinta, pero también la mayoría que se configuró en torno a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, pues se mantuvo y se mantiene todavía, y se mantiene todavía. Y entonces, pues la reacción de la derecha ha sido deslegitimar el resultado electoral en el año 2023 con una singularidad. Es la primera vez que hemos tenido dos investiduras. La investidura de Núñez Feijóo, que solicitó hacer la investidura y que después hizo una investidura para no presentar ningún programa, sino para empezar a atacar al Partido Socialista por la ley de amnistía. Que empezó por la ley de amnistía. La ley de amnistía empieza Feijóo a sacar la colación en esa primera investidura, y bueno, no le sale, y después vino la investidura de Pedro Sánchez, que es el actual presidente del gobierno, y desde entonces ha habido una estrategia de embarrar el campo y de no permitir que la acción de gobierno se pueda desarrollar con normalidad y sobre todo que pueda tener acceso a los ciudadanos a qué es lo que está haciendo esa acción de gobierno, ¿no? Entonces, esto pues ha evolucionado y fundamentalmente hasta ahora habíamos tenido una evolución que era atacar a la figura del presidente del gobierno a través de su familia, ¿no? El caso de su hermano, el caso de su mujer, que están ahí. Parece que eso carece de consistencia y que ni los que han llevado adelante esas querellas ante los tribunales de justicia esperan sacar mucho partido de ellas. De ahí pasaron a otra mayor, que fue al fiscal general, contra el fiscal general por un asunto que también era un asunto inexistente, un asunto menor. Era la pareja de Díaz Ayuso, había cometido dos delitos fiscales, así lo reconocía expresamente, y habría propuesto a la Fiscalía un pacto de conformidad con la finalidad de evitar la cárcel, ¿no? Entonces, esta noticia la utiliza el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de una manera torticera, informando que era la Fiscalía la que había propuesto el pacto de conformidad al novio de Isabel Díaz Ayuso, que era la inversa, y entonces cuando se desmiente esa noticia por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid y con el consentimiento y con la conformidad del fiscal general del Estado, entonces se monta una operación de que se ha hecho una filtración, una cosa realmente gravísima, que ha llevado incluso al fiscal general del Estado a estar siendo investigado por el Tribunal Supremo, que parece que tampoco tiene ninguna posibilidad de que realmente eso acabe en un auto de procesamiento. Y entonces ahora pues se ha hecho otra cosa distinta, que es coger algo que no tiene relevancia penal de ningún tipo, sino coger conversaciones a lo largo de 3 años sobre el interior del Partido Socialista, y las conversaciones normales que se mantienen en el interior de un partido sobre qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo las distintas personas en el interior del partido para mantener el control, y publicarla como si eso fuera Sí, sí, realmente como el un escándalo, escándalo, el vamos, escándalo de todos los escándalos, y que estuviera detrás de la corrupción de Ábalos, etcétera, y con la finalidad de simplemente impedir que se pueda hablar de política de verdad, que se pueda... En esta semana hemos tenido además dos temas que se podían haber tratado, que es el tema del apagón y el tema también del el corte de los cables. sí, Entonces, eran temas importantes de los que se debían haber hablado y se podía haber hablado, y que además se tiene que seguir hablando, porque sobre todo el tema del apagón y el tema de la seguridad del suministro eléctrico, ese es un tema tan de importancia, tan capital, tan capital, tan capital, que hay que seguir hablando. Y entonces yo creo que estuvo muy bien la intervención de la ministra ayer en el Congreso de los Diputados, y bueno, pues de eso de lo que se tendría que estar hablando. Bueno, pues estamos hablando de un tema inexistente, judicialmente inexistente, y que sin embargo parece que es yo qué sé, la madre de todas las... Watergate. Y Sí, yo entonces, creo que, perdón, te iba a decir, sí, no, no, yo no, 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 no.
que hay que destacar que es que el Partido Popular ha renunciado a hacer política, porque con el tema del apagón, por ejemplo, yo creo que, aunque todavía no tenemos todos los elementos, ya nos han explicado por activa y por pasiva los expertos, que es que se tarda mucho tiempo en averiguarlo todo. Lo que sí fue un tiempo récord es en la manera en la que se restableció el servicio, pero sin duda que nos haya pasado eso por primera vez es un tema del suficientemente calado político como para discutirlo, pero ahí te das cuenta que el Partido Popular no tiene ningún interés en hacer oposición política. Realmente, es decir, o no tiene proyecto alternativo o no tiene interés, o si no encuentra un hilo que le parece muy escandaloso y muy populista del que tirar, no sigue, porque podría seguir hablando de esto que a la gente le preocupa de verdad, porque las horas de angustia que pudieron pasar, pues desde personas que estaban en los hospitales y no sabían lo que iba a durar, y el tema de los generadores, o gente que necesitaba un respirador en su casa, por ejemplo, y pasar por encima de esto y hacer tu función de oposición política, que se puede hacer hasta de manera leal incluso, o habría que hacerla de manera leal, para dedicarte a hablar de las conversaciones privadas del presidente, que no olvidemos que aunque ahí no se dice nada, porque ahí no hay es que no hay nada realmente, lo que hay y que también tendría que pensar todo el mundo, ¿qué pasaría si a cualquiera de nosotros nos cogen el teléfono y se desvelan conversaciones privadas, ¿no? La expectativa de privacidad es la que hace que tú estés cómodo y puedas decir cosas que no dirías en público, pero es que eso nos pasa a cualquiera y eso es lo que nos hace además humanos, pero se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones, con independencia de que lo que se diga sea relevante o no. Hay una vulneración de un derecho fundamental de manera flagrante y además el presidente del gobierno, que es que no es una cosa menor, que es que pensar que el presidente no tiene garantías de que se le va a cumplir ese derecho, a mí en fin, eso involucra a mucha gente. Sí, esto aquí esto es tan disparatado, esto es tan disparatado lo que se ha hecho que realmente es difícil discutirlo en términos racionales. En Claro. términos racionales, o sea, el problema, yo, yo hoy he estado viendo la página primera del Mundo y todo eso. Eso es un batiburrillo de cosas distintas que se ponen mezclando algunas como cosas, vuelve a traerse el tema de Europa, vuelve a traerse, en fin, temas que ya están resueltos y que está perfectamente decidido que ahí no hubo ninguna irregularidad, sino que se actuó como se actuó por prácticamente en todos los estados en unas circunstancias como esa, y cuando hay una aerolínea y que es importante mantener la aerolínea como una aerolínea nacional, pues se hace una operación de apoyo a esa aerolínea para que pueda seguir funcionando. Eso se ha hecho en todos los países y ahí no hay ninguna Claro, y es que las irregularidad que se haya conversaciones, demostrado hasta ahora. Y sí, sí, entonces al contrario, iba a decir no, porque a mí me queda tranquilidad que el presidente dice, vamos a darle una vuelta, porque claro, se hablaba de la compra por una compañía que como era de Reino Unido, ya estaba el Brexit, no era europea, se habla de Iberia, pero lo que se dice es, bueno, vamos a darle una vuelta, le presentan una perspectiva, es decir, no solo no hay nada delictivo, sino a mí lo que me demuestra es que no se tomó una decisión precipitada, sino lo que se está diciendo es, vamos a estudiar el asunto porque tiene mucha envergadura. Entonces, yo no entiendo bien o sea, la interpretación que se hace de los WhatsApp a mí me deja alucinada. Yo tengo la impresión de como si estuvieran poniendo en marcha una operación con una intensidad enorme, a ver si consiguen hacer saltar al gobierno. Y Ya, hacer saltar al gobierno incluso antes de que se celebre el Congreso del Partido Popular, ya. antes de que se celebre el Congreso del Partido Popular. Porque el Partido Popular tiene, en el Congreso ese, tiene que resolver muchas cosas, Sí, sí, tiene sí, que sí. resolver muchas cosas, ¿eh? Ahí, y no parece claro que además el presidente del Partido Popular en este momento tenga realmente las riendas del partido con Exacto. seguridad, ¿no? Y entonces yo creo que lo que están buscando es un estallido. Y que incluso pensando que se haga una operación que impida, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional dicte la sentencia sobre la ley de amnistía, que el Tribunal Constitucional parece que había dicho que lo haría antes del mes de julio, es decir, que queda ya un mes, una Debe cosa. estar bien. Y entonces tendríamos un tema que ha sido el tema central de esta legislatura, ¿eh? Y hacer una traca final y que haga imposible el mantenimiento del gobierno, ¿no? Eso yo creo que es lo que ahora mismo, ya hay como una aceleración brutal, brutal de ver si consiguen cargarse el gobierno y que no haya, por lo tanto, las elecciones en el año 27, sino que tengan que hacerse ahora mismo y además con un gobierno en descomposición, ¿no? Entonces, eso, y cuando el gobierno no está en descomposición, el gobierno está gobernando y está gobernando bien.
y está Sí, gobernando bien. Y en España estamos viendo que la inflación está controlada, que es el país que más crece en todos los países europeos, que tiene ahora mismo una presencia en Europa importante, que tiene, en fin, pero lo que se pretende es que nada de esto sea visible y intentar acabar con la legislatura. Acabar con la legislatura. da Esa la es la sensación impresión. de Esa, caos, que el gobierno no pueda más. Da la sensación es, de ¿no? Que lo quieren asfixiar y que llega un momento porque no le dejan centrarse en lo importante, que yo creo que están centrados en lo importante, pero intentar que parezca que no es verdad, que al final haya elecciones anticipadas y que ganen haciendo trampa como siempre, no porque ellos no hayan expuesto su programa, porque el PP tiene todavía muchas cosas por resolver. Esta cuestión del liderazgo, por supuesto, porque es que no, no las tiene todas. tienen ese congreso con el tema de la Dana y de Mazón, Hombre, y la que está relación con ahí. Vox que tienen que tener todavía, eso Claro, no se tiene claro. resuelto en absoluto. O sea, pues todo eso está ahí y entonces yo creo que estamos hablando de una enorme cantidad de ruido, esperando que del ruido acabe habiendo nueces, Sí, esperando que esperando. vamos a hacer el ruido, que no nos sale, bueno, pues ya está, no pasa nada. Que sale, suena la flauta y hay nueces, pues entonces nos ha tocado la lotería. Exacto. Nos ha tocado la lotería y hemos conseguido lo que llevamos persiguiendo desde el 23 de julio, y es poner fin a este gobierno y que tengan que celebrarse nuevas elecciones y en unas condiciones las peores además para el gobierno, porque parece que las elecciones se las han forzado a través de casos oscuros, que Sí, no, que mucha suciedad, pero nada, pero nada de, nada de peso. consistente. Pero lo Lo están están intentando y ahí está teniendo una colaboración, pues como siempre, intentando. de medios de comunicación, parece el Estado profundo, que curiosamente en este caso no actúa a favor del presidente del gobierno, que es el presidente del gobierno, sino que al contrario, es un Estado profundo en el que se están lanzando o parece cargas de profundidad contra el gobierno para ponerle fin al mismo y que se tengan que celebrar nuevas elecciones. Bueno, es lo que vimos en el 90, entre el 93 y el 96, entonces tuvo otras causas y otras cosas, pero es lo que llevamos viendo desde el 23 y ya veremos a ver, esperemos que esto no sea así y que el sistema político español sea capaz de aguantar este zamarreo que le están imponiendo. Esperemos que sí, por nuestro bien, por el de la salud democrática de este país. Seguimos atentas, ¿no, Javier? Claro, seguimos. Venga, hasta luego.